No, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Do you think of me when we used to... Jóvenes, buenos días. El tema de hoy es el de cuadriláteros 1. Vamos a definir lo que es un cuadrilátero. Es el polígono de 4 lados. Por el tema anterior ya sabemos lo que es un polígono, jóvenes, ¿sí? Aquí hemos representado esa figura, ¿ve? Es un polígono de 4 lados. Y en un cuadrilátero, jóvenes, encontramos la aparición de las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Son segmentos que unen vértices opuestos. Esta línea de color rojo aquí que se ha trazado, que estoy haciendo discontinuo, y esta otra son las diagonales de la figura mencionada, del cuadrilátero. Y este cuadrilátero, porque encierra una región convexa, se denomina cuadrilátero ABCD, que es convexo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces tiene vértices, tiene lados, tiene ángulos interiores y tiene las diagonales, así como también tiene ángulos exteriores. Todo lo que ocurría en el tema de polígonos, chicos. Eso hoy vamos a conocer sus teoremas fundamentales y alguna clasificación entre ellos. Una observación también, jóvenes, es la siguiente. En un cuadrilátero convexo, la suma de las medidas de los ángulos interiores, estos 4, alfa, beta, tita y gamma, que indicamos de color azul, la suma de las medidas de esos 4 ángulos internos es 360 grados sexagesimales. También, jóvenes, en un cuadrilátero convexo se cumple que la suma de ángulos externos, la suma de externos, acá los que están de color rojo, X, Y, Z y omega, tomando uno por vértice, mucho cuidado con eso, jóvenes, que se mencionó en polígonos, ¿no? La suma de externos es 360. ¿De acuerdo, muchachos? Estos teoremas van a ser importantes para la resolución de algún tipo de problemas que involucren la suma de internos o la suma de ángulos externos. También cabe resaltar que la medida del ángulo interno y del externo en un mismo vértice, la suma de los ángulos interno y externo en el mismo vértice, 100, ¿no? Ellos dos suman 180. No debo olvidar también ello. Bueno, en clasificación de cuadriláteros tenemos, jóvenes, en primer lugar los trapezoides. Óigase bien ese nombre. Trapezoides son los cuadriláteros que no tienen o que carecen de lados paralelos. O sea, un cuadrilátero va a ser un trapezoide cuando veamos que los lados opuestos no son paralelos, o sea, se van a llegar a encontrar si los prolongas. Eso es un trapezoide, ¿ve? Bueno, una observación de un trapezoide es que por lo menos un trapezoide como máximo puede tener 3 lados iguales. Un trapezoide, que es el cuadrilátero que no tiene lados paralelos, puede tener como máximo 3 lados iguales. Hay dos tipos de trapezoide dentro de esta clasificación, el trapezoide asimétrico y el simétrico. El asimétrico es que no guarda ninguna simetría. ¿Cómo así? Con respecto a esta diagonal, no hay simetría entre el triángulo que se forma acá, por ejemplo, a derecha y izquierda, o el triángulo que se forma al trazar esta diagonal arriba o abajo. No hay una simetría. Pero también hay un trapezoide simétrico, ¿no? Que con respecto a una diagonal hay simetría, ¿ve? Lo de arriba se repite aquí abajo. El triángulo de aquí arriba y el de aquí abajo son congruentes. Eso implica entonces, jóvenes, que en un trapezoide simétrico hay dos triángulos iguales, ¿no? O congruentes. Si este lado mide L, él también mide L. Si este lado mide M, él también mide M. Mucho cuidado, jóvenes, con este trapezoide simétrico, ¿correcto? Esta diagonal actúa como eje de simetría y además es perpendicular a la otra. Quiere decir que el ángulo que forman es 90. También se verifica que la medida angular, esta medida angular, es igual a esta de aquí. Y esta medida angular, por su parte, también es igual a L. ¿Ven? O sea, esta diagonal actúa como bisectriz de este vértice y de su opuesto, ¿no? Esta diagonal, jóvenes estudiantes, se ve cortada en su punto medio perpendicularmente, quiere decir que forma ángulo de 90. Y también por acá vas a observar triángulos isósceles, ¿no? Por ejemplo, triángulos isósceles. L, y si esto es beta, él también medirá beta. Y detalles así que podemos resaltar. ¿De acuerdo? Ahora, si un trapezoide es simétrico, no vaya a decir que las diagonales son iguales. No, una de las diagonales corta a la otra en su punto medio formando 90, o sea, es mediatriz. ¿Ya? Esta diagonal es mediatriz de la otra. Tener bastante cuidado con ello a la hora de resolver los problemas, jóvenes estudiantes.
Bien, dos observaciones importantes en cuadriláteros, ¿no? Que tienen que ver con ángulos formados entre bisectrices, chicos. Miren, si tienen un cuadrilátero cualquiera, en este caso un trapezoide, y ustedes trazan las bisectrices de dos vértices consecutivos, las bisectrices de dos vértices consecutivos, ellas forman un ángulo, en este caso X. Ese valor X se puede hallar en función de los ángulos en estos otros dos vértices. ¿Cómo así? Bisectrices de dos vértices consecutivos, X es igual a la semisuma de estos dos ángulos, A más B sobre 2. Eso significa la semisuma. Esto es cuando es ángulo formado por bisectrices de dos vértices consecutivos. También, si fueran el ángulo formado o el menor ángulo formado por las bisectrices de dos vértices opuestos, ya no consecutivos. El menor ángulo formado por las bisectrices de dos vértices opuestos, como usted está viendo aquí en este instante, el X, se calcula como la diferencia de estos dos ángulos, pero entre dos. ¿Cómo así, profe? X va a ser igual al mayor ángulo del el A menos su opuesto que es B, y eso entre dos jóvenes. Esas dos observaciones van a ser importantes a la hora de resolver aplicaciones o problemas donde involucren ángulo formado con bisectrices en un cuadrilátero. Vamos con una aplicación. Te piden calcular el valor de X más Y en el gráfico, ¿no? En primer lugar, lo que tendría que usted hacer es observar el gráfico, distinguir el gráfico y qué líneas forman pues a lo que me están pidiendo allá, ¿no? Si usted observa, esta de aquí es bisectriz interior, bisectriz interiores, ¿no? Entonces, X es ángulo formado por dos bisectrices interiores en el cuadrilátero y son consecutivas, entonces podríamos aplicar la observación que se dio anteriormente, ¿no? Este ángulo X es la suma de estos dos ángulos entre dos, o sea, sería X, ángulo formado por bisectrices, X es 2 θ más 2 gamma entre 2, ¿ve? Y Y, mire, también es ángulo formado por bisectrices, ahí está, puede notarlo usted. Es la misma observación, jóvenes, solamente que hacia aquí, hacia abajo, ¿ve? Y es igual, pero ¿a quiénes? A 2 beta más 2 alfa entre 2, ¿ve? Entonces tendríamos que X es 2 θ más 2 gamma entre 2, X es la suma de él más él entre 2, y Y es la suma de ellos dos entre 2. Como me piden X más Y, podríamos sumar, jóvenes, aquí. Podríamos sumar y quedaría X más Y. Y en el numerador quedaría 2 θ más 2 gamma, ¿sí, no? Más 2 beta más 2 alfa. Todo entre 2. Claro que sí. Todo entre 2, ¿ven? Porque son homogéneas, bueno. Mismo denominador, denominador común va ahí. Pero debemos recordar que 2 θ más 2 gamma más 2 alfa más 2 beta son ángulos internos. 2 θ, 2 gamma, 2 alfa y 2 beta son ángulos internos del cuadrilátero y esa suma es conocida, es 360. Quiere decir entonces que sería 360, ¿no? La suma de ellos es 360 y entre 2, lo que nos daría como resultado, jóvenes estudiantes, 180 grados. La respuesta de nuestra aplicación. Clasifiquemos, jóvenes, ahora con los trapecios, ¿sí? Vamos con la clasificación, ahora vamos a ver los trapecios, ¿no? ¿Qué son los trapecios? Dice que son los cuadriláteros que poseen solo dos lados paralelos que se llaman bases o que se le denominan bases. O sea, los trapecios tienen dos lados paralelos. Acá podemos notar en esta gráfica que los lados paralelos son BC y AD. Entonces ellos son las bases. Los trapecios solo tienen dos lados paralelos llamados bases. ¿De acuerdo, jóvenes? Y estos lados del costado se llaman lados laterales. Atención con eso, ¿ya? Los lados del costado, estos dos lados del costado, se denominan lados laterales. Bien, la distancia entre las bases, yo he trazado por aquí, ¿no? He trazado la distancia o he trazado esta línea perpendicular a esta base. Aquí también sería 90 porque son paralelas, ¿ya? Esa longitud o la distancia entre las bases se denomina altura. Esta es la altura de nuestro trapecio. La altura es la perpendicular a las bases, ¿sí? Que forman 90 con las bases.
El segmento que une los puntos medios de los lados laterales, escuche bien eso, el segmento que une los puntos medios, punto medio y punto medio de los lados laterales, recibe el nombre de mediana. Esa es la famosa mediana del trapecio. O también le dicen base media, mediana o base media. Y es calculable conociendo las bases. Tienes que conocer la longitud de la base mayor y la longitud de la base menor, jóvenes estudiantes. Un detalle más antes de calcular la mediana. Vamos a ponerle X, ¿ya? Voy a resaltarlo un poco más. Vamos a ponerle X, ¿de acuerdo? Entonces, las bases son paralelas. Cuenta que BC es para AD y paralelo a la mediana. Las bases y la mediana son segmentos paralelos. ¿Y cómo se calcula la mediana de un trapecio? Como la semisuma de las bases, quiere decir base mayor más base menor entre 2. Siempre tiene que haber una base mayor y una base menor, jóvenes, en el trapecio. Las bases no pueden ser iguales en un trapecio, ¿correcto? Porque ya no sería un trapecio si ocurriera eso. O sea, profe, siempre tiene que haber una base mayor y una base menor. ¿Correcto, jóvenes? Bien. Clasificación de los trapecios. El primer trapecio que vamos a estudiar es el trapecio escaleno. Básicamente, las bases siguen siendo paralelas y diferentes, ¿no? ¿Cuándo un trapecio es escaleno? Cuando los lados laterales o los lados del costado son diferentes. Si este mide A, vamos a ponerle otra letra. Si él mide M y el N, M y N tienen que ser diferentes. En un trapecio escaleno, los lados laterales son diferentes, jóvenes. M diferente de N. Otro detalle, jóvenes. Otro detalle. Los ángulos de base, ya sea de la base mayor o ya sea de la base menor, los ángulos de base también son diferentes. Θ diferente de alfa. ¿De acuerdo? También son diferentes. Otro detalle más. Las diagonales también son diferentes, jóvenes estudiantes. Las diagonales son de diferente longitud. O sea, un trapecio escaleno es bien irregular, jóvenes, ¿ya? No hay mucha regularidad, ¿no? Si esta diagonal mide barra, esta puede medir 1, 2, 3 bolitas, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Eso ocurre en el trapecio escaleno. No vas a encontrar mucha regularidad, no hay muchos elementos iguales. Vamos a estudiar un trapecio escaleno importante, es el trapecio rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque uno de los lados laterales forma 90 con las bases. Esta acá forma 90 y abajo con la base mayor forma 90. Este lado lateral forma 90 grados con la base menor y con la base mayor. Podemos decir que en ese momento esta longitud se comporta como altura, ¿sí? Listo. Profe, ya muy bien. Es escaleno, claro, porque este lado es menor que él. Son diferentes, ¿no? Ahora, un detalle. ¿Qué trazo auxiliar se puede hacer en los trapecios escalenos? Por ejemplo, este trazo auxiliar es importante, jóvenes estudiantes. Este trazo auxiliar podemos hacerlo, es la altura, ¿no? Otra altura acá, 90. ¿Y qué figura estaríamos formando aquí? Una figura bien conocida, ¿no? ABCH vendría a ser un rectángulo, ¿eh? Aquí también sería 90. Y esta figura sería un rectángulo. Eso nos va a servir para trasladar algunos valores. Por ejemplo, este H va a pasar aquí. ¿Ve? ¿De acuerdo? Y bueno, de repente esta base menor va a ser la misma que él, ¿ve? ¿Sí o no? Si esta base menor mide B, aquí tendría usted B. Y podría hallar esto si tuviera toda la base mayor. Si baja él y tuvieras toda la base mayor, podrías hallar este segmentito, ¿no? Este segmento de aquí. Y podrías aplicar un teorema de Pitágoras para hallar el lado lateral. Entonces, este es un trazo auxiliar importante, jóvenes, ¿ya? Que tienen que anotar. Es un trazo auxiliar donde hay problemas con trapecio rectángulo. De repente, eso te va a servir.